Bien, mis amados hermanos, gracias a Dios por este día que el Señor nos da. Quiero traerles un mensaje de la palabra del Señor a todos ustedes que me escuchan. Yo soy la pastora Reina Navarro del Templo de la Puerta Hermosa, aquí en la ciudad de Piedras Negras, y voy a compartirles una parte de la palabra de Dios. Voy a rogarles que ahí donde están, oremos a nuestro Dios, que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón. La palabra de hoy es bendita, pero vamos a preparar nuestro corazón para que el Señor nos hable a nuestra vida como Él lo sabe hacer. Oremos. Dios misericordioso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí y poder hablar tu palabra. Señor, prepara el corazón y que tu palabra caiga en buena tierra. Padre, te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a hablar sobre un tema que es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Todos nosotros como seres humanos nos arrepentimos de las cosas que hacemos. Muchas veces me arrepiento de esto, me arrepiento de lo otro, cuando ya estamos grandes y yo hice en tal parte esto, que arrepentido estoy de eso que hizo. Pero vamos a hablar lo que es el verdadero arrepentimiento a la luz de la Biblia cuando nosotros hemos cometido faltas, pecados, que no hay nadie que no haya cometido pecados y no habemos nadie que no le hayamos faltado a nuestro Dios. Y si de algo nos tenemos que cuidar es de todas las cosas que hayamos hecho y que le hayamos faltado a nuestro Dios. Y para eso voy a usar unos pasajes de la palabra del Señor. Voy a irme ahí al libro de Lucas, el capítulo 15 del verso 11 en adelante, acerca de la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la herencia de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. A veces nosotros escuchamos esta parte, ¿cómo fue que el padre le dio la herencia para que se fuera a derrocharla? ¿Cómo es que fue el hombre tan intransigente y fue a reclamar lo que no había trabajado y el Padre se lo da? Pues este es un ejemplo de lo que hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Nos da la vida, nos da la salud, nos da el tiempo, nos da el oxígeno, nos da en general la vida y a veces nosotros solemos vivirla como nos da la gana, como nosotros pensamos, como nosotros creemos, como vemos a la cultura o la comunidad que la vive, así la queremos vivir. Y este joven, este hijo, este hombre solamente tenía 2 hijos. Dice que el hombre se fue, porque el ser humano se aleja. El hijo pródigo se fue, porque a veces no queremos estar cerca de las personas que nos hablan, nos llaman la atención, nos pueden corregir, nos pueden disciplinar y solemos irnos lo más lejos posible para que no tenga ningún contacto con esta persona. A veces los hijos son así. Me voy a ir para no tener mi mamá, papá o mi tío o mi familiar o el patrón o algo. No tenga nada, porque es mi vida. Y se fue lejos. Y les voy a decir, mis hermanos, que cuando nosotros cometemos pecado nos alejamos de Dios y nos vamos lejos. Lejos. Aunque estemos cercos, aunque estemos en una congregación, aunque estemos en una comunidad de cristianos, aunque estemos dentro de la casa, aunque estemos y que nadie nos ve de los vecinos, Dios nos ve. No nos olvidemos que Dios nos ve todo lo que nosotros hacemos. Y la cosa es que este hombre desperdició toda su vida y allá viviendo perdidamente. Estaba viviendo, pero viviendo perdidamente. La salud se le acabó, terminó todo. Y dice la palabra de Dios, cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió
a una hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miren, hermanos, a veces Dios permite cosas. Aquí fue un grande hambre, la falta de alimento, para que disciplinar la vida de este hombre, para que pudiera entender que solamente en la casa de su padre estaba bien. Mientras que nosotros como humanos, como personas, no somos disciplinados de parte de Dios, Dios hace muchas cosas para atraernos a su presencia. Y la Biblia nos dice que cuando todo esto le pasó, en el verso 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y me quiero detener porque, por ejemplo, el que tiene un vicio dice, yo reconozco que tengo este vicio, estoy arrepentido de este vicio, pero no hay cambios. El verdadero arrepentimiento produce cambios en la vida de la persona. ¿Cuántas veces el alcohólico dice, yo sé que estoy dañando mi cuerpo, estoy dañando a la comunidad, estoy dañando a mi familia? Lo intenta algunas veces, pero vuelve otra vez a las mismas cosas, porque es algo más fuerte que él. Y así el pecado, cuando está en nuestra vida, a veces sabemos que estamos haciendo lo malo, pero no intentamos cambiar. No intentamos pensar, o muchas veces en nuestras fuerzas. Déjeme decirle que este hombre, que es llamado el hijo pródigo, dice la palabra de Dios que llegó al límite. Dios permite que nuestra vida sea llevada a un límite para ver si clamamos y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, porque el arrepentimiento va a traer cambios. No es un arrepentimiento momentáneo que te va a durar un rato, un momento, un gozo momentáneo. El arrepentimiento va a traer cambios y tú los vas a ver. La comunidad lo va a ver, tu familia los va a ver que en verdad has cambiado. Dice la palabra de Dios que él dijo, oye, los trabajadores de mi padre comen mejor que yo. Como que no se había pensado en eso. Y el verso 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mire, mi hermano, mientras que no reconozcamos las faltas que hemos cometido, no hay ningún cambio en nuestra vida. Hasta que el hijo pródigo tomó la decisión. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Él tomó la decisión y dijo, me levantaré. Esto implica una acción. Mientras que usted reconozca que le ha faltado al Señor, que la condición en la que usted está no es buena, no es agradable a Dios. Mientras que usted esté ahí lamentándose las desgracias de su vida, pero no hace nada, usted no va a poder salir adelante. Usted necesita al verdadero Salvador. Usted necesita tener cambios en su vida. El hijo pródigo dijo, me levantaré. Una acción. Iré. Porque la Biblia nos habla en el capítulo 15 de la oveja perdida, de la parábola de la moneda perdida y de la parábola del hijo pródigo, que es la que estoy usando en esta hora. Pero mire, en la oveja, este animalito no podía encontrar el camino. Tuvo que ir al pastor, el cuidador, y fue y la encontró. En la moneda era un metal, no tiene vida, es algo inanimado. Tuvo que la mujer barrer para encontrar esa moneda. Aquí está hablando de un ser humano con entendimiento e inteligencia, con razonamiento. El hombre razonó, como decimos, le cayó el 20. Se dio cuenta de hasta dónde había caído su condición y dijo, me levantaré, iré a mi padre.
sabía exactamente dónde había empezado su caída, desde el momento de que dejó la casa de su padre, y le diré, oh, ¿qué tienes que hacer para tener un verdadero arrepentimiento? Tienes que accionar, tienes que ir con la persona que tienes que ir. En este caso era su padre. Nosotros como seres humanos, ¿a dónde tenemos que ir para que nos perdone nuestros pecados? A Jesucristo. No hay ningún ser humano en esta tierra que pueda perdonar pecados sino el Señor, sino nuestro Dios. Jesús dijo, porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero mientras que la gente reconozca y esté lleno de orgullo, ¿cómo me voy a levantar? Ahorita me van a decir, ahora sí vienes. No. Mientras que el hijo pródigo seguía pensando, o usted que sabe que necesita a Dios, sigue pensando, ¿cómo voy a ir ahorita? Tuvo que reconocer, cuando hay un verdadero arrepentimiento, tiene que reconocer su condición de pecador, tiene que reconocer que le ha faltado al Señor y que necesita un cambio en su vida. Así que es bien importante. Él me dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, qué bonito. Dice la palabra de Dios que fue con su padre y le dijo, he pecado. Reconoció que había pecado en contra de su padre. Reconoció que había pecado en contra de Dios. Qué bonito, hermanos. Se le cayó el peso del pecado de su corazón y de su vida cuando él reconoció esto. Todos los seres humanos somos pecadores y le hemos faltado a nuestro Dios, pero esta parábola del hijo pródigo es una ilustración de cómo el pecador tenemos que accionar, tenemos que levantarnos, tenemos que reconocer que hemos faltado no solamente a la familia, a los que nos rodean, sino ir directamente hacia Dios. Cuando no reconocemos que le hemos faltado a Dios con nuestros pecados, con nuestras actitudes, con nuestras ofensas, no va a haber un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay cambios. El hijo pródigo tuvo que hacer cambios y lo primero que hizo fue levantarse. Y fue a su padre. El padre ya no lo dejó terminar de hablar, sino que el padre lo abraza, lo besa y le digo, hagamos fiesta, porque este es mi hijo que estaba perdido y es hallado. ¿Qué cambios hizo? No, nada más reconoció. Fue hacia su padre y le pidió perdón. ¿Qué tiene que hacer usted para que haga un verdadero arrepentimiento? No solamente esté pensando lo que ha hecho, vaya hacia su Padre Celestial, ahí donde está usted, sentado, acostado, hincado, ahí en el trabajo, y hoy reconozca que los tiempos que estamos viviendo, y si usted tiene vida, tiene la oportunidad de buscar al Señor, tiene la oportunidad de ir a su Padre y pedirle perdón a su Padre Celestial, y que se ha ofendido también a la familia, a la esposa, a los hijos, también pídales perdón. Porque a veces los pecados alcanzan no solamente el cielo, ofendemos a nuestro Padre, sino ofendemos a la gente que nos rodea. Hubo cambios, hubo un arrepentimiento, pero hubo cambios. El arrepentimiento trae cambios. Y la siguiente historia que les voy a hablar, para que veamos cómo hay cambios, es la de el mismo Lucas en el capítulo 19. Vamos a ver a Jesús y a Zaqueo. Dice la palabra de Dios, algunos de ustedes ya saben estas historias, pero es importante siempre que lo leamos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, e iba pasando por la ciudad, y sucedió. Cuando habla de un suceso, es algo que cambia el rumbo de la historia, y el rumbo de la historia de Jesús que iba pasando rumbo a Jericó
ahí estaba un hombre llamado Zaqueo. Mire que Zaqueo quiere decir puro, pero era jefe de los publicanos. Los publicanos eran odiados, odiados. Pero el verso 3 dice que procuraba ver a Jesús. Tal vez tú en tu comunidad te odian por la vida que vives, porque eres un delincuente, porque eres un drogadicto, porque eres un gente que ha sido marcado muy fuertemente con el pecado. Déjame decirte que pecado chico y pecado grande delante de Dios son pecado. Necesitas arrepentirte, pedirle perdón al Señor. Pero este hombre otra vez hizo algo, igual que el hijo pródigo. Procuraba ver a Jesús. Tenía muchas oposiciones. Pero cuando la gente quiere hacer algo y ya atrás en el corazón el Espíritu Santo está trabajando con tu vida, el Espíritu Santo te lleva. Por eso es importante cuando nosotros, cuando oramos, le digamos: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, por favor, dirige mi vida. Procuraba ver a Jesús, no podía. Pero se subió a un árbol, mire. No sé si alguien se subiría a un árbol en este tiempo para ver a alguien pasar. A lo mejor dirían que era algo ridículo. Pero a veces estas cosas suelen suceder. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes en tu corazón, hay un arrepentimiento. El Espíritu Santo te conecta con la necesidad que tú tienes. Y Jesús volteó hacia arriba y lo vio. Y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oye, qué maravilloso que nuestro Dios venga a nuestro encuentro. Es que si leemos la parábola del hijo pródigo, dice la palabra que el padre estaba en el camino, esperando el momento que su hijo regresara. Sabes que Dios te está esperando. Dios está en el camino esperándote. Y Dios se te para en el camino para ver cuándo va a ser tu regreso al camino de Dios. Dios te ha estado esperando a ti que estás alejado. Dios te está esperando a ti que conoces la palabra, pero que nunca has hecho una decisión. Nunca has hecho una decisión verdadera, porque te pones a mirar todo lo que la gente hace, cómo viven, y tú dices: para ser así, pues mejor no. Pero el reino de los cielos, dice la Biblia, sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Zaqueo tuvo que combatir con la boca de toda la gente que murmuraba y decía: mira cómo Jesús ha entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo era un judío. Sabía lo que tenía que hacer. No lo querían porque los publicanos pues cobraban los impuestos y una parte era para el gobierno y otras se echaban en la bolsa, y la gente no los quería. Como hoy en día podemos ver mucha gente que roba de una manera fácil y nos molestamos, pero Dios no nos ha puesto por jueces. Dios, cada uno vamos a dar cuenta a Dios de la vida que estamos viviendo. Miren, la palabra dice que al ver, desciende, porque es necesario que vaya a tu casa. Hoy es necesario que Jesús vaya a tu casa. Hoy, este día, Dios quiere ir a tu casa. A lo mejor estás diciendo: pero déjame arreglar un poco, así quiere entrar. Luego que me corrija, entonces busco a Dios. Es que Dios puede limpiar tu casa, tu corazón, tu vida. Todos empezaron a murmurar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Mire, Zaqueo, como le dije, era un judío, sabía cuáles eran las reglas cuando alguien había tomado algo que no eran de ellos.
Cuando alguien, inmediatamente podemos ver que Zaqueo tenía un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le llegó cuando Jesús le dijo, hoy es necesario que vaya yo a tu casa. Inmediatamente pensó en la falta que él tenía. Y no solamente dijo, la ley decía que 4 veces tenías que devolver aquello que había robado. Pero no solamente eso hizo Zaqueo, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad, todo lo que tengo. Hoy difícilmente la gente quiere hacer algo, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, la gente se doblega. Tu vida, Dios te señala el problema, el pecado en el que has estado faltando. Y Zaqueo tuvo un verdadero arrepentimiento y Jesús le dijo en el verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y luego termina, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido. Hoy ha venido la salvación. Hay cambios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay frutos dignos de arrepentimiento. Hay un reconocimiento. Y si vamos a la Biblia, ahí en el libro de los Hechos, vamos a encontrar otra parte en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Y vamos a hablar acerca de que cuando Pablo va a predicar a Filipo y empiezan a hablar la palabra del Señor y empieza la gente a enojarse. ¿Por qué? Porque empezaron a quejarse estos que han venido acá, hablando de Pablo y Silas, que estaban en Filipos, y los encarcelaron por predicar la palabra del Señor, no porque fueran malhechores, por hablar la palabra de Dios, pero Dios tiene todo planeado. Dice que después de azotarlos, los metieron a la cárcel y los apretaron los pies con el cepo. Debe de ser muy difícil después de estar cansados llegar a un lugar así por causa de la palabra. Pero mire la actitud de los hermanos Silas y de Pablo. Pues empezaron, yo creo que tenían mucho dolor, pero empezaron a cantar. No sé si estaban afinados o no, pero deben de haber cantado con el corazón tan fuerte, con el gozo de haber estado ahí por causa de Jesús y del Evangelio. Y empezaron a cantar tan hermosamente que nuestro Señor permitió que viniera un terremoto y la cárcel se abrió. Y el carcelero que estaba ahí cuidando, dice la palabra de Dios que despertando el carcelero, pues estaba dormido, viendo las puertas abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que ya todos los presos habían huido. Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Ve, hermano? Cómo este carcelero también sabía quiénes eran esos hombres, Pablo y Silas. Sabían que eran siervos de Dios. Sabía que lo que predicaban era verdadero. Sabía que lo que estaban hablando venía de parte de Dios. Y les dice algo ahí, postrándose a sus pies y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor y lo llevó el carcelero a su casa. El carcelero tuvo un verdadero arrepentimiento, lo llevó a su casa, ahí le limpió las heridas, Pablo lo evangelizó. Inmediatamente el carcelero dijo, ¿qué impide? Yo me quiero bautizar. Él y su familia se bautizaron. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay cambios. Tal vez tú me estás escuchando, estás diciendo, hermana, este sermón no es para mí. Yo ya me entregué a Cristo.
Yo ya le pedí perdón al Señor, sí, hermano. Pero al igual de un arrepentimiento, nosotros cada día tenemos que examinarnos, que vernos, porque a veces traemos el orgullo, no me gusta que nadie me diga nada. A veces traemos yo solo lo quiero hacer, no quiero que nadie me ayude. Yo sé cómo hacerlo, traemos el orgullo, al cabo, y yo ya me arrepentí, No, hermano, hay que examinarnos, hay que examinarnos. Porque dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios lo sabe todo. Dios sabe cuál es tu problema, así como sabía cuál era el problema del hijo pródigo, así como sabía cuál era el problema del carcelero, el problema que tenía Zaqueo y el problema que teníamos nosotros. Mientras que no reconozcamos y sacamos esa falla que tenemos en nuestra vida, el arrepentimiento no es para los pecadores solamente, es para todos los que le hemos faltado y que tenemos que hacer una reflexión de nuestra vida. Dice Pablo que nos debemos de examinar cada día. Yo te invito en esta tarde a que te examines. Examínate delante del Señor. Dile al Señor que te ayude. Muchas veces le tenemos que decir al Espíritu Santo, Señor, tráeme a la mente, a la memoria, escudriñame, ayúdame, porque quiero estar limpio cada día para el momento que me tenga que presentar delante de ti, porque no solamente ofendemos a Dios, también a la familia con la que vivimos. El arrepentimiento tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. No puedes estar bien con Dios y peleado con tu esposa, con tu esposo, peleados con los hijos, peleados con los vecinos, peleados con los demás. No, la palabra de Dios tiene que estar, nosotros tenemos que estar de acuerdo, vivir la vida como lo manda el Señor. Les invito a que oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, muchas gracias, Dios eterno y de misericordia. Ahí donde está ese hombre y esa mujer, ahí donde está quizás pensando en la falta que han estado escondiendo por largo tiempo, pensando que nadie lo ve. Señor, permite que puedan confesar delante de tu presencia y empezar a hacer los cambios en su vida. Ve hasta ahí donde está ese hombre, esa mujer, ese joven, Señor, ese hermano, esa hermana, y trate, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.